Hola amigos, ¿cómo estáis? Siguiendo el hilo de las armas nuevas que Rusia está utilizando frente a la OTAN, se sigue destacando como desde que llegó al frente de Ucrania, el Terminator 3, que está dejando atónitos a propios y extraños. Es el vehículo militar ruso sin parangón capaz de sustituir una unidad entera, tiene una gran maniobrabilidad y potencia de fuego, y, según los expertos, puede marcar una nueva etapa en la evolución de los tanques. El conflicto en Ucrania ha puesto al descubierto muchos puntos débiles y fuertes de las armas y los equipos militares tradicionales. Una de estas armas es el vehículo ruso de combate y apoyo de infantería Terminator 3, que ha demostrado su eficacia en el campo de batalla y tiene el potencial de convertirse en la próxima etapa en la evolución de los vehículos blindados. Terminator es un blindado sobre orugas basado en el tanque T-90. El vehículo, según los fabricantes, sigue sin tener parangón en el mundo por su combinación de potencia de fuego y defensa. Un Terminator 3 reemplaza a 6 vehículos de combate de infantería y a 40 soldados en el campo de batalla. Todo empezó con el Terminator 1, el vehículo fue diseñado por la compañía Urawagon Zavod, a finales de los 90, se utilizó como bases el chasis del tanque T-90. Dotándole de cañones automáticos, lanzagranadas AGS-17, una ametralladora PKTM y 4 lanzadores de misiles guiados antitanque, de nombre Ataka. La tarea principal del nuevo ingenio era limpiar el campo de batalla antes del ataque principal de las fuerzas blindadas. Así, mientras un tanque podía tener dificultades para neutralizar a un soldado enemigo emboscado con su cohete antitanques en una trinchera o un edificio, el Terminator lo hacía fácilmente. A pesar de esto, el primer Terminator no fue bien recibido por el Ministerio de Defensa ruso. El vehículo sufría de algunas taras importantes. Para empezar, la cúpula militar vio con desagrado que el Terminator necesitase de una gran tripulación, 5 personas. Luego vino el 2, hasta llegar a este último modelo, el Terminator 3. El vehículo ruso de soporte de tanques conocido como Terminator 3, entró en servicio de pruebas en combate real en Siria, a diferencia del BMP-T-72, o Terminator 2. La combinación del chasis del Terminator con el de los tanques T-90 y T-90S, simplifica sustancialmente el uso del vehículo. El conjunto de armamento del Terminator 3 comprende 2 cañones automáticos de 30 mm, una ametralladora mediana, 2 lanzagranadas automáticos y 4 misiles guiados antitanque, ATAK-T. En el campo de batalla, el Terminator es equivalente a 6 vehículos de combate de infantería y 40 soldados. El vehículo puede atacar a todos los tipos de objetivos, incluidas pequeñas embarcaciones y helicópteros de bajo vuelo. El Terminator 3 ya ha entrado en combate desde 2017 en Siria bajo condiciones de fuego enemigo, y ahora en la guerra de Ucrania, según The National Interest. La OTAN debería estar muy preocupada por el vehículo de soporte y de combate Terminator 3, creado por Rusia para el apoyo de los tanques de combate, ya que lo consideran un exterminador de tanques y puestos de control enemigos. No existe un análogo directo de este vehículo de soporte y de combate para tanques en el ejército de Estados Unidos. Quizás el equivalente más cercano sea el vehículo de combate de caballería M3, de la plataforma Bradley, pero en el mejor de los casos. Esa sería una comparación de niveles muy distintos, ya que el Terminator 3 no está diseñado para transportar tropas, sino para el combate cuerpo a cuerpo contra tanques. Al igual que sus antecesores, el Terminator 3 es un vehículo equipado con armamento pesado y diseñado para el apoyo de tanques en combate contra otros carros de este tipo y contra unidades de infantería en terrenos difíciles. La idea era construir un vehículo con la misma protección que un tanque de combate principal, pero con la habilidad de enfrentarse a los tanques del enemigo, así como atacar búnkeres e infantería resguardada en posiciones elevadas, explican técnicos de la empresa. Aunque no se conocen mayores detalles sobre el Terminator 3 dado el secretismo de estas armas que llega al punto de que según algunas informaciones sin confirmar, hablan de que en caso de que sea derrotado en batalla, o en terreno enemigo averiado, se autodestruye para evitar que el enemigo tenga información,
y se puede suponer que tendrá seguramente la misma carrocería, los mismos sensores, el mismo blindaje y el mismo sistema de protección que el T-14 Armata. También es probable que entre su armamento cuente con misiles antitanque de última tecnología y un cañón automático pesado. El complejo de armamento Terminator 3 crea un fuego de alta densidad y es capaz de atacar hasta 4 objetivos simultáneamente, incluyendo helicópteros y aviones de bajo vuelo. Terminator 3 tiene un sistema de control de fuego automático, Frame, con un canal de imágenes térmicas, una vista panorámica y un telémetro láser, lo que se traduce en que su nombre hace honor a su potencial. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, su arsenal consta de 4 sistemas antitanque, 2 cañones automáticos, 2 lanzagranadas ocultos y una ametralladora. Dicho armamento permite destruir casi todo tipo de objetivos a una distancia de hasta 5 kilómetros. El Terminator 3 fue incorporado al ejército ruso en el 2018. Según el Ministerio de Defensa ruso, la principal tarea de Terminator es destruir armas antitanque y vehículos blindados, incluidos tanques. A esto contribuye su maniobrabilidad y velocidad, ya que el vehículo pesa 47 toneladas y alcanza velocidades de hasta 65 km/h. Los enfrentamientos en Ucrania fueron uno de los primeros lugares en los que se empleó este aparato militar. En la zona de la operación especial, el Terminator 3 demuestra una gran eficacia no solo en la protección de tanques, sino también como unidad de asalto independiente, destruyendo puntos de fuego y bastiones enemigos, señala Rostec, la empresa fabricante del vehículo. La empresa indica que en determinadas situaciones el Terminator 3 puede sustituir en un ataque a un pelotón de fusileros motorizados, que incluye un vehículo de combate de infantería BMP-2M, fusileros, ametralladores y lanzagranadas. En conversaciones con RT, expertos militares confirmaron la gran eficacia de Terminator 3. El propósito original y más importante de Terminator es cooperar y cubrir tanques, pero la experiencia ha demostrado que también es un vehículo de combate versátil. Su armamento le permite crear una auténtica andanada de fuego, suprimiendo así al enemigo, declaró a RT el coronel en la reserva, veterano de combate, Gennady Alyoshin. Según el coronel, el alto nivel de defensa hace que el Terminator 3 sea invulnerable a las armas ligeras y al fuego de cañón del enemigo. Por su parte, el experto militar Kirill Fyodorov describió el Terminator como el modelo de vehículo blindado ruso con mayor capacidad de supervivencia en la zona de la operación militar especial en Ucrania. Además, en opinión del analista, la capacidad de la máquina para atacar posiciones enemigas de forma rígida y agresiva es su ventaja indiscutible. Como señaló un análisis publicado en la revista Forbes en el 2023, los vehículos de esta clase podrían suponer un nuevo paso en la evolución de los tanques, y capaz de influir en el resultado del conflicto. Según los autores del análisis, los tanques en el sentido clásico tienen un potencial de uso demasiado reducido durante los grandes conflictos, mientras que los Terminator 3 son más fiables y eficaces que la mayoría de los vehículos militares. El Terminator 3 está diseñado para superar la vulnerabilidad del tanque en un campo de batalla moderno, repleto de armas ligeras antitanque. Puede acabar siendo el último vehículo en pie, y más relevante para el resultado de la guerra que los tanques, que se han convertido en un tema de discusión tan vital, indicó la publicación. Ahora, vista la experiencia en Ucrania, se empieza a comprender por qué el número de bajas entre soldados ucranianos asentados en fortalezas defensivas está siendo exponencialmente superior a las de los atacantes rusos, cuando debería ser al contrario. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.